La soberbia siempre será una mala consejera, eso está claro. La Biblia ha tratado con mucha prolijidad este tema de la soberbia. Hay que recordar que el lucero del alba, o sea, lo que conocemos ahora como Satanás en la Biblia, ha caído porque su soberbia ha hecho que él quiera estar al mismo nivel de Dios. Se dice que el lucero era muy bello, era muy hermoso, muy inteligente, el más hábil de todos los arcángeles, y él ha querido estar al nivel de Dios. Y por esa razón es que cayó. Y la soberbia es la que hizo que caiga. Ahora, este tema de la soberbia es muy estudiado en la ciencia política. Se llama el síndrome de Hubris. Hay un parlamentario inglés que ha hecho un estudio, aparte que él es médico, ha hecho un estudio muy interesante de varios personajes que han sido atrapados con esto del síndrome de Hubris. Se llama la enfermedad del poder. Es un libro que yo recomiendo a cualquier persona que hace política para que lea esta investigación muy interesante, que desde la ciencia se da alguna respuesta al tema de la soberbia. Entonces, Salomón da algunos consejos sobre la soberbia. El necio dice que por sí mismo es soberbio. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es aparentar algo de lo que no es en esencia. La naturaleza explica un poco este tema. Por ejemplo, hay animales que ante el ataque o el potencial ataque de algún otro ser vivo, otro animal, ellos aparentan, se hace más grande aparentemente para disuadir al atacante del ataque, justamente, ¿no? Entonces, eso es un método de defensa, digamos. En los seres humanos, los psicólogos explican que es exactamente lo mismo. Frente al ataque, frente a la amenaza potencial, la soberbia hace que aparentemos que somos más grandes de lo que en realidad somos. Así como el pavo real, ¿no? Aparentemente es grande, es enorme cuando se ve de frente. Pero si uno examina con mucho cuidado, el pavo real es mucho más pequeño de lo que aparenta. El soberbio hace eso. Es decir, aparentar que es grande. Y se cree su propia mentira. Es decir, como hay gente que le rodea y que le dice que es enorme, es inteligente, es muy bueno, es capaz, qué sé yo. Entonces, se cree esa mentira y obviamente eso hace que él crea que esa mentira es verdad. Y cuando cae, ahí se da cuenta que efectivamente todo lo que le habían hecho creer era mentira. Por esa razón, la soberbia es un asunto serio. La soberbia ha llevado a muchos a cometer graves errores. El alcalde municipal tiene una característica muy especial, o sea, tiene un complejo que ya le ha traído muchos problemas en el pasado, precisamente esto de la soberbia. Entonces, y ahora está reflotando esa personalidad grotesca, abusiva, agresiva, arrolladora, ¿no? Petulante, esa personalidad de complejo de superioridad. Yo te miro por encima del hombro. Ayer se ha puesto en la mesa un tema que es muy delicado, por supuesto, es un tema sensible, el tema de los límites, y él ha respondido a la prensa con esa clase de arrogancia, digamos, ¿no? Entonces, como que un poco molesto por la pregunta. Es un tema que él tiene que abordar porque es el alcalde municipal. Es un tema que tiene que responder y tiene que tomar acciones, ¿no? Es un asunto, no como él dijo, de menor importancia. Es un asunto muy importante que debemos definir. Arrastramos desde hace muchísimo tiempo el tema de la indefinición de límites con Villamontes. Nosotros decimos, los yacuibeños, que es hasta el río Pilcomayo, o sea, el límite es el río Pilcomayo. Los de Villamonte dicen es hasta Palmar Grande, es más, dicen hasta la quebrada Cortaderal. Ellos dicen la quebrada Cortaderal, nosotros decimos el río. Entonces, a ver, ¿quién dirime esto? Hay instancias, hay procedimientos para definir cuál es finalmente el límite entre Yacuiba y Villamontes. Yo voy a hablar en otro momento sobre este tema, pero lo que quiero abordar en esta oportunidad es esto. Ha vuelto a reflotar nuevamente la personalidad que le ha causado mucho daño y lo ha llevado al desastre, a la catástrofe en la anterior elección al alcalde actual. No es bueno que las autoridades sean soberbias. Tengan cuidado con eso. O sea,
porque es un engaño, y es un engaño que les lleva sin duda al fracaso, como dice la Biblia. Hay varios libros que yo recomendaría que aquellos que se dedican a la política estudien. Uno de ellos es el Foucault, ¿no? Castigar y vigilar. Foucault explica muy bien cómo funciona el poder. Y el poder tiene una trampa, un veneno intrínseco que justamente hace que los poderosos caigan en esto. Cuando toda la gente, toda la ramificación genera un ecosistema, nosotros llamamos microclima, un microclima que engaña, que le hace creer en esa burbuja una realidad falsa al poderoso. Y ahí justamente comete estos errores. Este libro de Foucault y este libro sobre la enfermedad del poder, yo recomiendo para que se lea con mucho cuidado para que no caigan en la trampa de la enfermedad del poder. Bru tiene que recapacitar, es decir, ese complejo está comenzando a salir nuevamente. ¿Por qué una persona soberbia? Porque no hay nada detrás, es decir, es vacío. Entonces ese vacío lo cubre con la soberbia. Una persona que conoce, que sabe, que tiene esencia, nunca va a ser soberbia. Va a ser humilde, va a ser sencilla. Pero una persona que no tiene nada muestra soberbia. El soberbio está tratando de tapar el vacío que tiene, el vacío que teme que se descubra justamente. Por eso es soberbio.